Bienvenidos a un nuevo estudio más con la Iglesia Cristo Vive. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante e interesante en nuestras vidas, titulado Faros en la oscuridad. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Gloria a Dios por esta palabra. Cuando estamos leyendo este verso que nos dice levántate, esta expresión de levántate nos quiere decir, nos habla de la actitud que Dios espera que nosotros tengamos delante de Él en este tiempo de espera antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. También nos quiere decir cuando nos dice levántate, es como estar en modo de preparación. Cuando una novia está en los preparativos para su boda, está en modo de preparación. Así estamos nosotros en este momento, en ese modo de preparación. Imagino yo que cuando una novia está en ese proceso de preparación, en ese tiempo también hay como un poco de tensión. Y así nos encontramos nosotros hoy en día, con esa tensión, con esa preparación que tenemos que tener para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Cuando decimos levántate, nos está queriendo decir ponte en pie, arriba, sobre tus pies. Y es que la palabra del Señor nos enseña, cuando la noche está avanzada y muchos deberían de estar velando. Pero ¿qué sucede? Muchos duermen. Como aquel ejemplo que vemos en la palabra que sucedió con los discípulos de Jesús, que se quedaron dormidos en el Getsemaní. Así sucede muchas de las veces con nosotros, que a veces nos quedamos dormidos y no estamos de pie. Y Dios necesita personas que estén vigilando, hombres y mujeres que estén de pie en la brecha, en la batalla, luchando. También cuando nos dice levántate, quiere decir resiste. Levántate, ponte en pie, pero resiste también. Porque el Espíritu Santo nos hace también un llamado en su palabra y nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo, porque Él va a tener que huir. Nuestra lucha no es contra lo que podemos ver contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es en el mundo espiritual. Y por eso es que Dios nos está diciendo, levántate, ponte en pie, pero también resiste, pelea esa buena batalla. Más adelante en el versículo 1 del Salmo 60 nos dice, resplandece. Y es que el resplandecer es la incidencia de la luz sobre un objeto. Pero entonces, ¿qué es sobre la iglesia? Es esa luz que tenemos nosotros, su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Es esa luz que es su palabra, que es Cristo, que es Jesús sobre nosotros. Y cuando Dios nos está diciendo levántate, nos está queriendo decir despierta iglesia. Cuando nos dice resplandece, nos está queriendo decir que seamos luz, que seamos esos faros encendidos en medio de la oscuridad. Quizás tú me puedes decir, pero yo estoy pasando por un proceso muy fuerte. ¿Cómo crees tú que yo voy a hacer luz en medio de oscuridad, en medio de otras personas, cuando yo más bien necesito que me apoyen? Pero déjame decirte que Dios no te trajo para que tengas una vida cómoda, que estés sentado súper acomodado en un sofá. Dios no te trajo para eso. Dios te trajo no para que estés escondido, sino para que seas luz en medio de esa oscuridad. Porque aunque tú estés pasando por una batalla, por algo personal tuyo, por un problema, una circunstancia, una enfermedad, lo que sea, Dios te trajo aquí para que seas luz. Porque en este mundo hay personas que necesitan de esa luz que tú y yo tenemos y se llama Jesucristo. Hay muchas personas necesitadas del Evangelio. Vamos hoy a ver un poco cómo esa luz que hay en nosotros se puede apagar. Porque déjame decirte que sí se puede apagar. Pero no es porque alguien la apague, sino porque nosotros mismos tomamos la decisión de que sea así. Primero es porque puede ser que te hayas quedado dormido, porque Dios tiene siempre bendiciones y en su palabra nos dice muchas bendiciones y promesas que Dios tiene para nosotros. Pero nos quedamos dormidos, nos despistamos y entonces nuestra luz se apaga. Es como aquel ejemplo que nos enseña la palabra del Señor, aquellas vírgenes que tenían que estar preparadas para cuando el novio llegara. Ellas se quedaron dormidas, no fueron diligentes como las otras. ¿Y qué sucedió? No pudieron agarrar esa bendición. Por eso Dios nos dice, levántate. Es la palabra que más va a resaltar en este versículo. También esa luz que hay en nosotros se puede apagar por cansancio, ¿sí? Por cansancio. Y la palabra del Señor nos enseña en 2 de Samuel, capítulo 21,
versos del 15 al 17. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Pero ¿qué dice más adelante? Y David se cansó. Sigamos leyendo. Isbibenot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, pesaba bastante, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y vemos cómo esta luz se apagó en David por cansancio. Fueron segundos e incluso intentaron matarlo, porque la palabra nos enseña. Y esto sucede muchas de las veces porque quizás estamos peleando por nuestra propia cuenta. Estamos peleando aquí en lo natural. Estamos peleando aquella batalla que no nos corresponde. Porque nosotros tenemos que saber siempre que hay alguien que pelea por nosotros y se llama Jesús. Él siempre va a estar ahí acompañándonos. Claro, no significa que ahora tenemos que achantarnos y quedarnos quietos y escondidos y ahí, en lo pequeño. No nos enseña eso. Siempre hay un 50 y 50. La palabra, hay muchos ejemplos donde nos dice que el pueblo guerrió, que luchó y obtuvieron una victoria porque Dios se las dio, porque Dios iba con ellos peleando. Dios quiere que sea un 50 y un 50. Por eso nosotros tenemos que saber primero contra quién vamos a pelear y en qué terreno vamos a hacerlo. En dónde vamos a luchar, en el mundo espiritual hablando. Porque estas peleas que no nos corresponden a nosotros pueden hacer que venga cansancio a nuestras vidas. Y en esos pequeños segundos en el que la luz se apaga por ese cansancio, porque nos quedamos dormidos, porque nos achantamos, puede venir el diablo, el enemigo, a querer matarnos, como lo dice aquí en la palabra que le sucedió a David. Porque la palabra dice que el diablo viene a matar, hurtar y a destruir. Y eso es lo que él va a querer hacer en esos segundos en que nuestra lámpara, nuestro faro se apaga. Pero también tomemos el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús le dijo a la hija de Jairo: levántate, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Jesús no le dijo: bueno, quizás, si tú quieres, puedes hacerlo, si a ti te parece, no sé. No, Jesús le dio una orden y le dijo: niña, levántate. Y su cuerpo obedeció, ella se levantó. Así Dios nos dice en Isaías 61. Es una orden, es un mandato que Dios nos está haciendo. Levántate y resplandece. Y lo que pasa es que muchas de las veces los cristianos se dejan engañar pensando que están en luz porque van a una iglesia todos los domingos, porque tienen una Biblia, porque quizás ya se bautizaron. Y no, déjame decirte que no se trata solo de esto. Esto no garantiza que estemos en luz. Lo que va a garantizar, lo que va a demostrar y avalar que realmente estamos en luz es nuestro diario vivir. Porque pueda que alguna vez podamos decir: bueno, hoy estoy en victoria, hoy tengo fe, hoy tengo incluso alimentos en mi casa, hoy tengo dinerito, hoy tengo esto, lo otro. Pero quizás al día siguiente estás: es que no tengo dinero, es que ni siquiera tengo que comer. Ay, y entonces se les nota incluso físicamente cómo se decaen. Por eso es que la luz va a avalar y va a demostrar, es en el diario vivir. No solo es nuestro lo que podamos decir, es que yo tengo fe, sino que es una acción que tenemos que tener todos los días. Y que nuestra vida no va a ser como la pasada, cuando estábamos en oscuridad, cuando no conocíamos a Dios, sino que va a ser hoy en día esa luz que Jesús está brillando en nosotros. Y en otras palabras, esta acción de que hay una luz en nosotros es que nosotros tenemos que llevar el Evangelio de Dios. Nosotros tenemos que llevar el Evangelio, predicar la palabra del Señor, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. A cada rincón del mundo tenemos que ser luz. Y todos los cristianos tenemos siempre algo para dar. Y ojo, yo no estoy hablando aquí de lo material, sino de lo que realmente todo ser humano necesita. Desde la persona más pobre hasta la persona que puede tener más dinero en este mundo. Siempre hay algo que necesita el ser humano.
en cualquiera que sea su situación económica, y es la palabra de Dios, es a Jesús. Así sea pobre o así sea rico, necesitan esa luz que tenemos tú y yo, que es a Jesús, que es su palabra. Y que la palabra del Señor nos dice en estos versos que acabamos de leer, el verso 1, que hay algo especial en nosotros, y es esa luz de levántate y resplandece, porque ha nacido sobre cada uno de nosotros esa luz que es Jesucristo, porque lo hemos aceptado en nuestro corazón y Él ha entrado, y en mi diario vivir yo quiero que esa luz esté encendida. Y en Isaías 61, en este verso, nos quiere decir, como les dije anteriormente, un mandato, porque lo primero que nos dice es, levántate, resplandece. Significa que hay algo especial en nuestras vidas, hay algo especial en nosotros que no tienen los que están allá afuera, que andan en oscuridad, y es que nosotros tenemos a Jesús. Pero esto también viene acompañado de actuar, porque ¿qué es lo que quizás te está deteniendo a que tu faro esté encendido? ¿Será quizás un mal sentimiento? ¿Será quizás un desánimo? ¿Será quizás las personas del trabajo? ¿Será quizás tu familia que no conoce a Cristo? ¿Qué es lo que te está impidiendo a que tú hoy seas faro en medio de la oscuridad? No dejes que los demás sean influencia en ti y apaguen esa luz. No dejes que tu familia que no conoce a Cristo o las personas que te rodean en tu diario vivir apaguen esa luz que hay en ti. Más bien, sé tú encendiendo esa luz en la oscuridad que ellos puedan tener dentro de ellos que no conocen a nuestro Dios. Y otro punto importante que nos dice es resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios ha depositado grandes cosas en nuestro corazón y nos ha dejado algo especial, y es a su Espíritu Santo, porque Él ha hecho maravillas, Él nos ha transformado. Él dijo que yo me voy, pero yo dejo al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos ha transformado no para que estemos sentados, no para que estemos ahí escondidos. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios no te ha dado sanidad para que tú te calles y escondas. No, bueno, Dios me sanó, pero yo lo voy a esconder aquí. Nadie tiene que enterarse. Dios no te sacó del vicio que tenías para que te calles y quedes ahí sentado en la iglesia. Dios no te transformó para que quedes en la iglesia todos los días del servicio, solo una simple persona que ve. No, si Dios te sanó, es para que tú seas luz y te levantes y testifiques de la sanidad que Dios ha hecho en ti. Si Dios te sacó de esa adicción que tenías, no es para que te calles y te avergüences, sino para que te levantes y resplandezcas y testifiques de la obra que Dios ha hecho en ti. Dios te transformó no para que estés sentado en los bancos de la iglesia siempre, sino para que te levantes y resplandezcas, para que le sirvas al Señor. Y es que en la palabra del Señor podemos encontrar muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de personas que se tuvieron que levantar, accionaron, es decir, tomaron posesión de lo que Dios les estaba prometiendo. Vemos un ejemplo con Abraham. Dios le dio tantas promesas a Abraham, pero eso vino acompañado de una acción. Aquí estaban las promesas, pero aquí estaba Abraham accionando para poder alcanzar esas promesas. Así tenemos que hacer nosotros hoy en día. En la palabra vemos muchos ejemplos. Ya no está David contra Goliat, ya no está Daniel en la fosa de los leones, ya no está Abraham físicamente hablando, porque en la palabra lo tenemos, esos ejemplos. Pero hoy nos encontramos tú y yo. Y ahora es el momento de nosotros comenzar a escribir esa historia. Ahora es el momento de que nosotros digamos, yo me voy a levantar, yo voy a resplandecer porque la luz del Señor está sobre mí, ha venido sobre mí, ha nacido en mí esa luz. Por eso hoy es el momento en el que tomemos acción de esto, de levantarnos y de resplandecer. El Señor nos está diciendo, como a la hija de Jairo, levántate. Nos está dando una orden que tenemos que hacer. Y esta palabra no solo es para aquellas personas que conocen del Evangelio, que ya tienen años en una iglesia, no solo para esas personas, es también para aquellas personas que necesitan a Jesús, que nunca han escuchado la palabra del Señor o que quizás se han apartado de sus caminos, o de cristianos que quizás tienen sus faros apagados en medio de esa oscuridad. Esa palabra también es para ti, para que te levantes, para que sepas que hay una luz y se llama Jesucristo, que hay alguien que quiere resplandecer en ti, pero puedes tomar tú la decisión si quieres que sea así. Y si quizás ya conoces de la palabra del Señor, escucha bien y está muy atento, porque hoy Dios nos dice,
levántate y resplandece. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida y que la puedas tomar en tu corazón y puedas examinar qué es lo que está deteniendo que mi faro esté encendido en medio de la oscuridad. Que Dios te bendiga.